introducción a las enzimas. Es todo un tema, es toda una rama realmente de enzimología, muy importante para la medicina, porque nos ayuda en el diagnóstico clínico, tratamiento de patologías, entender, gracias al estudio de las enzimas han desarrollado muchos medicamentos, ¿no? Y se pueden diagnosticar muchas patologías, identificar el daño. Es muy importante que ustedes entiendan esto. Como dice aquí el cuadro, cuando hay una reacción química, sin la enzima, la reacción química cuesta más, ¿no? Y sin la enzima es más sencillo que se pueda realizar. Vamos a entender por qué. La función de las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir? De que aceleran las reacciones químicas, ¿no? Son biocatalizadores, aceleran la reacción, hacen que la velocidad, o sea, la transformación sea más rápida. Sabemos, acá tenemos en una reacción química, las moléculas que van a transformarse se llaman sustratos, ¿no? Las moléculas que se han transformado se llaman productos. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Hace que el sustrato se convierta más rápidamente en el producto. Solamente hace eso. No va a alterar el equilibrio de la reacción química, no va a alterarse la enzima, o sea, no va a modificarse. Sale de la reacción química la enzima igualita para volver a hacer otra reacción enzimática. Muy bien. Entonces, como todas las reacciones químicas, esa transformación, y ojo que la transformación puede ser romper enlaces, unir enlaces, cambiar grupos funcionales, dobles enlaces, triples enlaces, ¿no? Una transformación de las moléculas. Nuestro cuerpo se va transformando mediante reacciones químicas. A veces entienden mal y piensan que las enzimas lo único que hacen es romper, ¿no? Destruir, ¿no? Las enzimas pueden sintetizar, destruir, cambiar. Vamos a ver ahorita las diferentes enzimas. Como todas las reacciones químicas tienen que estar mediadas por enzimas, se llaman reacciones enzimáticas también. Muy bien. Obviamente, como en medicina siempre hay excepciones. Entonces hay algunas reacciones químicas que no necesitan de enzimas, algunas que son de manera espontánea, pero en general vamos a decir de que todas las reacciones químicas necesitan de enzimas para poder trabajar. Miren, acá están los sustratos, se unen a la enzima, la reconocen, en realidad la enzima reconoce al sustrato y forman un complejo, enzima, sustrato. Dentro de la enzima hay una parte que se llama el sitio activo, el sitio catalítico, que hace la transformación química, que puedes, en este ejemplo, es unión, ¿verdad? Y luego se convierte en complejo enzima-producto y libera los productos, ¿no? Ha habido la modificación química y la enzima vuelve a la normalidad, no se modifica. Estructuralmente hablando, las enzimas son proteínas. Se van a acordar un poquito de proteínas que hemos avanzado. Secuencia de aminoácidos con la estructura primaria, secundaria hasta terciaria. Pero igual hay excepciones, ¿no? Actualmente se sabe que no todas las proteínas, todas las enzimas son proteínas. Hay algunas, por ejemplo las ribosimas, que gracias a los avances de la tecnología, de la biología molecular, se ha podido ver. Pero en general, nuevamente decimos, todas son proteínas, con algunas excepciones, ¿no? Que son ácidos nucleicos. Entonces, como tienen estructura proteica la mayoría, tienen una estructura de tipo globular, si se acuerdan cuando se habla de proteínas, el ejemplo de las proteínas globulares que tienen aminoácidos hidrofílicos eran las enzimas, ¿verdad? Y cumplen todas las características de las proteínas. ¿Se acordaban de la desnaturalización? Cuando la temperatura cambiaba o el pH cambiaba, la proteína del estado nativo del terciario se desnaturaliza todos sus enlaces. Entonces, ¿qué significa eso en la enzima? Deja de funcionar, se vuelve no funcionar la enzima. Entonces, las enzimas tienen una temperatura óptima y un pH óptimo para trabajar. ¿Cómo logran la reacción catalítica? Disminuyendo la energía de activación. Miren acá, para que acá puede estar el sustrato, ¿no? Y tiene que convertirse en un producto. Para que se transforme hay una barrera, pongamos que es esta, ¿no? Hay una barrera energética que tiene que vencer esta barrera energética. Tiene que pasar la barrera
Porque ustedes saben que las uniones en realidad son con los electrones, ¿no? Los electrones se van a unir, van a compartir o van a donar o recibir. Entonces tiene que vencer esa barrera para pasar el suborbital del electrón. ¿Qué es lo que hace la enzima? Lo único que hace es disminuir esta barrera, ¿no? Disminuye la energía de activación para que más rápidamente se pueda convertir. Entonces la función de la enzima es disminuye la energía de activación acelerando la reacción química. Esa es la función. Hay mucho que no se modifica, ¿no? Solamente hacen que sea más rápido, no sufre ningún cambio durante la reacción. Otra característica importante es la especificidad. Cada enzima es específica de su sustrato. Eso es muy importante. ¿Sí? Yo les decía, ¿verdad? Si vienen en vez de glucosa la galactosa, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Muy parecida, la enzima no va a reconocer. Reconoce a ese isómero, pero no al otro. Entonces son muy específicas y eso es muy importante. Porque ¿qué pasaría si la enzima va reconociendo otras cosas, otros sustratos? Todo sería un caos, ¿no? Una transformación. Entonces es algo bueno. Y a veces hay enzimas que reconocen otros sustratos y vienen patologías también, ¿no? Entonces tienen que ser bien específicas. ¿Y qué pasa con estas enzimas que no son específicas? Nuestro cuerpo lo destruye. Hay un lugar y van destruyendo, ¿no? A las proteínas. Son sustancias autógenas. Bueno, eso es lógico, ¿no? En una célula yo necesito esta enzima para cumplir una función, degradar, hacer algo, entonces el gen se activa, lo saco el pedazo del gen y sintetizo la enzima. Entonces se sintetizan de acuerdo a la necesidad de la célula, ¿no? Autógenas. Esas son generalidades. Seguimos con generalidades. Entonces, ¿qué es sustrato? Es la molécula sobre la cual va a actuar la enzima. Y producto es lo que sale después de que la enzima cumple la reacción química, ¿no? La transformación química. ¿Qué es velocidad de la reacción? Es la cantidad del producto que se está formando en un tiempo determinado, ¿no? Las enzimas hacen que acelere la velocidad de reacción. La energía de activación hemos dicho que es la energía mínima que se necesita, esa barrera energética para poder hacer la reacción química. Algo más, las enzimas no pueden trabajar solas, las enzimas necesitan de colaboradores, ¿no? Eso siempre es como el ejemplo, no pueden trabajar solas. Entonces estos colaboradores generalmente son vitaminas o minerales, pues es muy importante consumir. ¿Para qué las vitaminas? Para que la reacción química pueda trabajar, ¿ya? Si la enzima no tiene el colaborador, se llama apoenzima, ¿ya? Y no es funcional todavía. Entonces la apoenzima es la parte de la enzima que no está unida al colaborador. Es todavía inactiva, ¿ya? Todavía no está activa. Si la apoenzima se une a su colaborador, se convierte en holoenzima. La holoenzima, ¿qué sería? Ya es una enzima activa que ya se ha unido la apoenzima a su colaborador, ya puede cumplir la función, ¿ya? Esto también es importante porque a veces hay enzimas que trabajan en un lugar, ¿no? A un pH óptimo, temperatura óptima, tiene su sustrato, tiene su colaborador. Van a otro lugar y como no hay el colaborador, no cumplen la función, ¿no? Eso es como una regulación. Ya está todo, ¿no? Entonces, resumiendo, las enzimas hacen catálisis de la reacción química, como disminuyendo la energía de activación, acelerando la reacción química. Esas dos. Ahí tenemos el otro dibujito de la actividad enzimática, de la barrera energética que tiene que vencer. Esas son sus funciones, ¿no? Las dos. Disminuye la energía de activación y acelera la reacción química para que se forme más producto en menor tiempo determinado. Entonces, la reacción química podría darse sin la enzima, ¿no? O sea, no hay la enzima y se da. Solamente que esta reacción química tardaría más tiempo. Y eso sería perjudicial para nosotros, ¿no? Cuando no hay la enzima es patológico. A veces tarda tanto tiempo que puede tardar meses, años. Es imposible, ¿no? Entonces, quiero que entiendan, si no hay la enzima es prácticamente imposible que sea la reacción química, ¿no? Porque tarda mucho tiempo. Y con enzima
picosegundos, nanosegundos, sumamente rápido. ¿Ya? Pero hay como tener defectos en la enzima también que hacen como tarde un poco más, ¿no? Como los personas que tienen intolerancia a la lactosa. Eso, por ejemplo, la lactasa, ¿verdad? Todos tenemos la lactasa. De mí puede estar 100% activo. De ella puede estar 90%, 80%, 0%, ¿no? Ahí está, esa es intolerancia, ¿no? 0%. Entonces, hay diferentes actividades. Y eso ya está marcado, puede ser genéticamente o también puede ser ambientalmente. Si yo nunca he consumido leche, ¿cómo va a estar mi enzima? Inactiva, ¿no? Porque no hay sustrato. Entonces, como dicen, es bien importante saber eso. A veces tenemos fallas enzimáticas subclínicas que no sabemos, ¿no? Y las enzimas están trabajando de manera deficiente. Cuando ya es demasiado deficiente, ahí ya viene la sintomatología, patologías y el tratamiento. Eso sería. Ahora, ¿cómo se une la enzima a su sustrato? Hay dos teorías que las vamos a ver, que hasta el día de hoy son dos modelos, y les voy a decir cuál es el más aceptado hoy en día. El tradicional es este, el modelo de Emil Fischer, que es el modelo de llave cerradura. Es, como indica, no sé cómo se dice en portugués, cerradura. Cerradura, casi lo mismo, la llave y la cerradura, ¿no? Entra como llave a la cerradura, está específicamente hecho. Si yo pongo otra llave ahí, no va a entrar, ¿verdad? Es específico. Y algo característico de esto es de que la enzima no se modifica, es estático. Ahí está la enzima, reconoce su sustrato, en este caso, por ejemplo, la maltosa, ¿no? Es un disacárido. Esta enzima, entonces, ¿qué sería? La maltasa, ¿no? Es una enzima que va a romper. Se une a la enzima y forma el complejo enzima-sustrato. Entonces ahí va a empezar a hacer necesito catalítico. En este caso lo que tiene que hacer es romper, entonces va a debilitar el enlace hasta vencer esa energía y que se pueda romper el enlace de los electrones. Y luego se forma el complejo enzima-producto y se lanza el producto. Y la enzima no se modifica. Este producto luego se convierte en sustrato otra vez, ¿no? Viene otra enzima y ataca la glucosa para seguir toda la vía metabólica. Lo importante de esta teoría es de que es algo estático, que la enzima no se modifica. En cambio, la nueva teoría, la de Koshland, la teoría o el modelo de Daniel Koshland, es ajuste inducido. Ya no es algo estático, sino que es algo dinámico. Es más representativo. En vez de llave cerradura, es como el guante que entra a la mano. ¿Ya? Entonces yo tengo mi guante, que no tiene no es algo estático, no puede estar de cualquier manera, pero cuando entra a mi mano cambia, ¿verdad? Y va a poder entrar de buena manera. Es algo que es dinámico. Miren, acá está encima, tiene la parte catalítica, la unión al sustrato, y cuando viene el sustrato la enzima va a cambiar, va a hacer una modificación, cambia para poder ingresar el sustrato. Pero igual es específica de su sustrato, ¿ya? Eso no va a cambiar. Pero lo que cambia es que la enzima está de una posición, de una forma, y cuando reconoce al sustrato cambia para que pueda ingresar y pueda acoplarse, ¿no? Y de esa manera luego hace la reacción enzimática y libera los productos. Entonces tenemos esas dos teorías, que hasta el día de hoy siguen, pero la más aceptada hoy en día es este modelo de Daniel Koshland, que es ajuste inducido. ¿Ya? Vamos a inducir, el sustrato induce a que la enzima cambie su forma para poder aceptar. ¿Ya? La clasificación. La clasificación de las enzimas se va a dar de acuerdo al mecanismo de acción que cumple. Entonces, todas las enzimas son catalizadores biológicos, aceleran, pero cada una cumple una función diferente. Entonces, he estudiado a todas las enzimas, que son muchísimas, ¿no? Imagínense, cada reacción química tiene su propia enzima, ¿no? Entonces son millones de millones. Pero, en general, cada enzima cumple una de estas 6 funciones. Entonces, se les ha puesto en grupos. Pueden ser oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas o ligasas. Cualquiera de las enzimas cumple una de estas 6 funciones. Vamos a ver la primera, que son las oxidorreductasas. Oxidación, reducción.
Ya estamos familiarizados con ese término, ¿no? Oxidación es pérdida de electrones y reducción es ganancia de electrones. Eso es lo que hacen estas enzimas, las oxidorreductasas. Claro que dentro de este grupo se dividen en otro tipo de subclase, ¿no? Por ejemplo, dentro de las oxidorreductasas están las deshidrogenasas, las oxidasas, hidroperoxidasas, catalasas, y una más, oxigenasas y oxidasas. Y dentro de ese grupo se subdivide todavía más, ¿no? Pero vamos a hablar a nivel general. ¿Qué hacen todas las oxidasas? ¿Ya? Catalizan la oxidación de un sustrato para que otro sustrato se reduzca. Miren, acá está el esquema. Tenemos una molécula, cualquier molécula, que estamos poniendo acá los hidrógenos, porque la forma de perder electrones es de hidrogeniones, ¿verdad? Cada hidrógeno tiene un electrón. Lo vamos a poner ahí porque lo va a perder. Y va a ir a otra molécula y miren, pierde sus electrones, sus hidrogeniones, y esta molécula los gana. Entonces, esta se oxida y esta se reduce. Entonces, es una reacción de óxido-reducción. Y para esto tiene que haber una enzima óxido-reductasa. Este es un ejemplo, ¿no? El alcohol que lo consumimos, ¿no? El etanol que se consume, va a necesitar en nuestro cuerpo, cuando entra, lo tenemos que metabolizar, ¿verdad? Para poder eliminarlo. Entonces, va a necesitar una molécula que se reduzca. Ahorita no vamos a hablar del NAD, va a haber que vamos a hablar específicamente de estos que son colaboradores, ¿no? Que ayudan a las reacciones enzimáticas. Entonces, esta molécula, ¿cómo va a ayudar? Recibiendo los electrones. El alcohol se reduce, el etanol, se oxida. Se oxida, va a perder electrones. Y el NAD se va a reducir, va a ganar. Cuando el etanol se reduce, el grupo alcohol se oxida, se vuelve en aldehído, ¿no? Eso ya lo sabíamos, ¿no? Cuando el aldehído se oxida, se vuelve en ácido carboxílico. Entonces, el etanol se vuelve en acetaldehído. En nuestro cuerpo eso es algo natural. El acetaldehído en exceso se une a las membranas de nuestro cuerpo y causa lo que llamamos comúnmente como resaca. No sé cómo ustedes resaca. Sí, exacto. El chaki, ¿no? Del día siguiente, o que desestabiliza las membranas celulares, ¿no? Y luego el acetaldehído se convierte en acetilcoenzima y se elimina. Entonces, ¿quién es la enzima que hace este proceso? La alcohol deshidrogenasa. Es la que oxida el alcohol, ¿no? El etanol, y lo convierte en acetaldehído. Y ese es otro ejemplo de lo que me estaba preguntando Demian. Cada persona tiene diferente actividad de su alcohol deshidrogenasa. Los hombres sí o sí tienen mayor actividad del alcohol deshidrogenasa que las mujeres, ¿no? ¿Por qué será eso? Se ha visto eso. Entonces tiene una fuerte carga genética, que quiere decir que una persona nace con ese gen para codificar gran cantidad de alcohol deshidrogenasa. Hay personas que soportan más, ¿no? Y hay personas que toman un poquito y ya están mal, porque su alcohol deshidrogenasa no está pudiendo trabajar para metabolizar de manera correcta. Eso ya hemos visto. Luego de la acción catalítica se va a modificar su estado de oxidación. Se va a oxidar. Esas son las oxidorreductasas. Ahora tenemos a las transferasas. Su nombre ya te indica qué es lo que va a hacer la transferasa. Va a transferir grupos activos, grupos funcionales de una molécula a otra molécula. Son las transferasas. Entonces aquí tenemos una molécula con un grupo funcional, supongamos, y va a transferir este grupo funcional a la otra molécula. Para hacer eso necesita de una enzima, la transferasa. ¿Me estás preguntando? No, Annalisa. No. Ah, ya. ¿Qué estás preguntando? Las transferasas. Por ejemplo, las hexosas, ¿no? La glucosa es una hexosa, la galactosa. Estas hexosas, lo primero que pasa dentro de la célula para que la glucosa pueda seguir la glucólisis es una fosforilación. Le vamos a añadir un grupo fosfato. Entonces, la hexosa necesita un grupo fosfato. Le vamos a donar del ATP, que tiene 3 grupos fosfatos, ¿no? Adenosín trifosfato. Entonces, este ATP va a ir a la hexosa y nos va a generar hexosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? Que en el carbono 6 ha ganado un grupo fosfato y el trifosfato se ha convertido en difosfato. Hemos hecho una transferencia del grupo fosfato de una molécula a otra molécula. Es una transferasa. En este caso se llama exoquinasa o exocinasa, ¿no? Es muy importante este paso.
Los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen deficiencia de la hexoquinasa, no pueden convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato, a las hexosas. Y de esa manera la glucosa no se queda dentro de la célula, va a la sangre y se eleva en la sangre. Es una enzima muy importante. ¿Puedes repetir una vez más esta hexocinasa, por favor? ¿Cuál es la función de la hexoquinasa? Y se van a acordar siempre, cuando acabe en quinasa, siempre es transferencias de grupo fosfato. En este caso es exo, reciben su nombre de acuerdo al sustrato con el que trabajan o al mecanismo de acción que tienen. En este caso trabaja sobre hexosas, ¿verdad? Una hexoquinasa, por ejemplo, es la glucosinasa, que trabaja sobre la glucosa, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la hexoquinasa? Va a transferir un grupo fosfato a las hexosas. Entonces del ATP le transfiere su grupo fosfato y se convierte en hexosa fosfato, ¿no? Eso es la transferencia. ¿Quién hace eso? La hexoquinasa. Esa es su función de esta enzima. Si está deficiente, como en los pacientes diabéticos, no vamos a poder convertirla en hexosa fosfato. Es muy importante porque dentro de la célula, la forma de poner un candado a la glucosa para que no salga de la célula es fosforilarla, ¿no? Glucosa 6-fosfato ya no sale de la célula. Entonces, como no tienen esta enzima estos pacientes, la glucosa va a la sangre y se eleva en la sangre, ¿no? Hiperglicemia y causa todas las patologías. Entonces, las transferasas suelen actuar en procesos de interconversión de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, ¿no? Los van a interconvertir. ¿Sí? Esa es la función de las transferasas. Una pregunta. Y en los pacientes diabéticos, como dicen, ¿no? Cuando no están acostumbrados a tomar, se baja la hexocinasa y el alcohol se les sube más rápido. Y igual funciona igual en los pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos, a ver, en un paciente que consume alcohol, acá lo vamos a regresar, esta molécula está trabajando para metabolizar el alcohol. Y esta molécula tiene que trabajar para metabolizar la glucosa. Entonces, en los pacientes diabéticos, siempre, en los pacientes que consuman alcohol, la glucosa va a estar baja, van a tener hipoglicemia siempre, porque deja de cumplir una función para ir a cumplir a otra vía metabólica. En los pacientes diabéticos es más complicado todavía, porque esta es muy importante en la glucólisis. Igual que la enzima que está deficiente, deja de trabajar para compensar la oxidación del alcohol. Siempre van a tener picos de glicemia. Y es más peligroso en el paciente diabético: hiperglicemia, hipoglicemia, hiperglicemia. Y eso es terrible, ¿no? En cualquier persona normal es terrible. Entonces, nunca ustedes provoquen picos de hiperglicemia y hipoglicemia. Hay personas que, digamos, toda la mañana no comen y en la noche se dan un trancazo de harta comida porque están hambrientos. Entonces, su pico de hipoglicemia. ¿Y qué va a generar eso? Resistencia a la insulina, ¿no? Que con el paso del tiempo te va a generar trastornos como la diabetes. Hidrolasas. Entonces, ¿qué hacen las hidrolasas? Siempre te indica realizar hidrólisis. Hidrólisis es ruptura, ahora sí es ruptura, ¿ya? Pero como dice hidrólisis, necesitan de agua, ¿no? Hidro, ahí se van a acordar. Entonces, ¿qué hacen las hidrolasas? Porque hay otras que también hacen hidrólisis sin agua. Estas hacen, rompen enlaces, ¿no? Hacen hidrólisis y necesitan moléculas de, ¿dónde está? Adicionando agua para romper el enlace. Entonces, generalmente estos enlaces que rompen son enlaces de moléculas. Por ejemplo, en los carbohidratos, el enlace glucosídico sería una molécula tipo éter. Rompen enlaces éter, ésteres, amidas, muchos enlaces, y incorporan agua para lograr esto. Miren, aquí hay una molécula que la estamos separando así porque la vamos a romper y vamos a incorporar el agua. Esta agua, una mitad se va a ir a este lado, y la otra mitad del agua se va a ir acá, ¿no? El grupo hidroxilo y el grupo hidrogenio. Y de esa manera lo hacen. La acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia, vasodilatador de nuestro cuerpo, para ser metabolizado, luego de cumplir su función, más una molécula de agua que va a ser la donadora, se convierte en colina y en acetato, ¿no? ¿Y quién va a ser la encargada de hacer esto? Acetilcolina esterasa. Esto ya no está diciendo qué tipo de enlace va a romper, ¿no? Las esterasas, enlaces tipo ésteres, que ustedes ya conocen esos enlaces. Y ese es un ejemplo de una hidrolasa. Todas las hidrolasas tienen que incorporar agua.
¿Qué más? ¿Dónde van a participar las hidrolasas? La obtención de monómeros a partir de polímeros grandes. Como por ejemplo, el ejemplo que hemos visto ahorita, ¿no? El glucógeno, un polímero grande, tiene que degradarse hasta generar glucosas. Cada vez que se libera una glucosa, necesitamos una molécula de agua para romper el enlace glucosídico, ¿verdad? Y suelen también ser de tipo digestivas. Por ejemplo, el almidón, la amilasa, las proteasas, las lipasas, todas estas enzimas digestivas son hidrolasas. Incorporan agua y rompen los enlaces. Las liasas. Las liasas también hacen ruptura, pero no incorporan agua. Lo que hacen mira que hay una molécula y la vamos a romper, la vamos a separar y no estamos incorporando ninguna molécula de agua, esa es la función. Entonces remueven grupos o separan grupos de moléculas sin añadir agua. ¿Qué es lo que van a añadir o qué es lo que van a generar? Dobles enlaces. Generalmente o generan dobles enlaces o generan estructuras cerradas, cíclicas o anillos al romper, ¿no? En alguna de estas hemos tenido que generar un doble enlace o una estructura cíclica para romper la unión. Aquí tenemos un ejemplo. Igual este ejemplo es de la vía de la glucosa, de la glucólisis, que no tiene la fructosa 1,6-bifosfato, que significa que en el carbono 1 y en el carbono 6 tiene dos grupos fosfatos. ¿Ya? Entonces es una molécula que tiene 6 carbonos y la vamos a cortar en dos triosas, ¿no? 3 carbonos por acá, 3 carbonos por acá, y cada una de esas va a tener el grupo fosfato, porque son 2 grupos fosfato. Es lo que hacemos, nosotros partiendo las moléculas. La fructosa la partimos y vamos a generar estas 2 triosas que las hemos visto que son isómeros, ¿no? El gliceraldehído y la dihidroxiacetona, cada uno con un grupo fosfato. Entonces hemos generado 2 triosas, hemos roto. ¿Y quién hace eso? La aldolasa. Ya es su nombre porque está trabajando sobre esta exosa aldehído, ¿no? que es la glucosa que se ha convertido en fructosa. Y luego estos hacen isomerización. Bueno, esas son las isomerasas que vamos a ver a continuación, que hacen la isomerización. Entonces, las liasas, ¿qué hacen? Ruptura, separación, pero no pueden añadir no pueden añadir agua para hacerlo eso. ¿Por qué añaden agua? Porque uno de estas moléculas tiene que tener algún enlace que hemos roto, ¿verdad? En este caso el enlace hidroxílico y acá el enlace con el hidrógeno. Pero como no hay agua, lo que van a hacer es este enlace que se ha partido, generan doble enlace. Como resultado del proceso de la ruptura se forman frecuentemente dobles enlaces, ¿no? En este caso estos dos tienen dobles enlaces, ¿no? Las isomerasas, lo que les decía, ¿verdad? Después el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en hidroxiacetona fosfato, o este también se convierte en este otro, porque son isómeros. Solamente cambia el grupo funcional. Miren este ejemplo, a veces se convierte la misma molécula que está estructurada de manera diferente. Actúan sobre una molécula y obtienen sus isómeros. Pueden ser, y ustedes ya saben de isómeros, ¿no? Pueden ser isómeros de posición, de estructura, de función, isomería óptica, isomería geométrica, qué sé yo. Acá, y siempre acaba su nombre en isomerasa o epimerasa si forman epímeros, ¿no? Esta es la triosa, fosfato, isomerasa, porque actúa sobre esta triosa, fosfato, ¿no? Actúan en procesos de interconversión. Obviamente son isomerasas, solamente convierten la misma molécula, no necesitan ninguna molécula más, ¿no? La convierten este es un ejemplo, ¿no? De un carbono que estaba en un lugar, un hidrógeno, lo cambian a otro lugar de la misma molécula. Y finalmente las ligasas. Las ligasas lo que van a hacer es unión, ¿no? Participan en procesos de unión, lo contrario, ¿no? A las liasas. Solamente que hay dos tipos de ligasas, las que dependen de ATP y las que no dependen de ATP. Entonces, cuando participan de procesos de unión a sustratos, cuando necesitan de ATP se les llama sintetasas, y cuando no necesitan de ATP se llama sintasas, ¿no? Pero tanto las sintetasas como las sintasas hacen síntesis, ¿no? Eso de ahí vienen, son ligasas, van a unir. Acá tenemos una molécula, otra molécula, más ATP, van a unir esta molécula, ¿ya?
Tenemos acá una molécula muy importante en bioquímica, que ya los van a ir memorizando, la acetilcoenzima A, que no se van a confundir con la acetilcolina, ¿no? Entonces, la acetilcoenzima A es el sustrato iniciador del ciclo de Krebs, por eso es bien importante. Puede venir de la glucólisis, de hecho que la glucosa, después de degradarla, se convierte en esta molécula, ¿no? Puede venir de otro lado. Entonces, esta molécula de acetilcoenzima es una molécula muy pequeñita que tiene 2 carbonos. Y la glucosa tenía 6, ¿verdad? La hemos ido degradando. Y al degradarlo hemos quitado energía, ¿no? Que ese es el propósito. Más ATP, en este caso sería una sintetasa, más dióxido de carbono. Voy a formar la malonilcoenzima, que es una molécula de 3 carbonos. ¿Y de dónde consigo otro carbono? De dióxido de carbono. Entonces he hecho una ligación, una unión. Y he gastado una molécula de ATP, o sea, energéticamente hablando, he invertido energía. Y esta molécula se llama acetilcoenzima carboxilasa, ¿no? Entonces empiezan a acordar, carboxilación es que estoy incorporando un carbono que viene del dióxido de carbono. Descarboxilación, estoy sacando un carbono en forma de dióxido de carbono. Todavía aquela molécula PI. Ya. En la molécula de ATP, presencia de ATP, ¿qué significa? Que yo necesito energía para hacer este proceso. Cada vez que hacemos síntesis, es anabolismo. Invertimos energía, ¿no? Entonces acá ha perdido un grupo fosfato. Se convierte en ADP y ha liberado un grupo fosfato. Eso es fosfato inorgánico que se ha liberado. He invertido energía, ¿ya? Todos los procesos de las ligasas es anabolismo, ¿no? Construcción, síntesis. Luego de malonil, por ejemplo, es la síntesis de ácidos grasos. Nuestro cuerpo, para sintetizar ácidos grasos, el acetil lo convierte en malonil. Luego el malonil lo va a convertir en otra molécula, y vamos a sintetizar un ácido graso muy grande, ¿no? Para eso necesito energía, y esa energía va a venir de ATP, generalmente. Entonces participan en procesos de síntesis, procesos anabólicos.